Buenas tardes, ¿cómo les va? No puedo competir con don Eric. Estaba muy bonito estar hablando de penetraciones y de accesos carnales, pero mi tema no es tan candente como ese, ¿verdad? Yo estaba entretenidísimo, ¿verdad? Comentando la jurisprudencia y todo, pero tenemos que entrar a cosas más serias, ¿verdad? No podemos seguir en eso. Sí, si quieren después sí, a la salida pueden seguir, pero ahorita no. Tenemos que hablar un poco de imputación objetiva. El tema no crean que es que yo estoy preparado para todos los temas, ¿verdad? Y que me lo cambiaron aquí, sino que gracias a Dios, ¿verdad? Por esas casualidades, yo había pedido que me guardaran un espacio para este tema y como Rosaura habló sobre el tema que yo traía, por el que estaba en el programa, entonces voy a dedicarle un tiempito a este. Como es un tema que es muy difícil verlo en una hora, digamos que lo que vamos a hacer es como una introducción, un planteamiento, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer una encuesta. De las personas que están acá en el recinto, ¿quiénes ya son abogados o abogadas? Bueno, cuando yo digo abogados, me refiero a abogados y abogadas. Porque si uno empieza a hablar así, entonces para decir un refrán hay que decir, el perro y la perra son el o la mejor amigo o amiga del hombre o de la mujer. Que es muy políticamente correcto, pues no se entiende, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo abogados, incluye abogados, independientemente de los orificios que tengan en el cuerpo o de los aditamentos con que vengan equipados, ¿verdad? Levanten la mano, por favor, los que ya son abogados. La mayoría. Muy bien, muy bien. Levanten la mano los que en los cursos de Derecho Penal vieron el tema de imputación objetiva. No todos, unos cuantos. Muy bien. En el Derecho Penal hay modas, ¿verdad? En el Derecho Penal hay modas. Por ejemplo, hoy en día el que quiera estar tiene que hablar de neurociencias, ¿verdad? Ese es el tema ahora. Cualquiera que le den una beca de la DAD y se vaya para Alemania, lo que se habla ahora es de las neurociencias y las neurociencias para arriba y las neurociencias para abajo, y si el libre albedrío y si la culpabilidad en realidad se sostiene y si el hombre en realidad tiene libre albedrío o no, etcétera, ¿verdad? Entonces, por muchos años, nos decía un Maynor Salas en un artículo muy bonito que tiene por ahí sobre imputación objetiva, que por muchos años los juristas alemanes, y bueno, todos saben por qué hablamos tanto de los juristas alemanes, ¿verdad? Nuestro código penal se basa en los proyectos de código penal alemanes de los años 60, entonces la doctrina alemana es 100% aplicable a nuestro código penal, por eso hablamos tanto de aquí y también la ordenanza procesal penal alemana, también en materia sustantiva y en materia procesal seguimos la legislación alemana, ¿verdad? Entonces, dice que durante muchos años estaban muy aburridos porque desde que surgió el problema del dominio del hecho, no había pasado nada interesante. Eso fue en los años 60. Hasta que, en los años 80 y 90, apareció ya algo nuevo, que fue la imputación objetiva. Entonces, es muy importante saber qué es, tener una noción de qué se trata, ¿verdad? Y a diferencia del tema de las neurociencias, cuya aplicación práctica, digamos, en un proceso penal es difícil o casi nula, el tema de la imputación objetiva sí tiene una gran aplicación, especialmente en los delitos culposos. Entonces vamos a hacer como una introducción, como un esbozo, ¿verdad? ¿Qué es la imputación objetiva? ¿De qué está hecha? ¿Con qué se come eso de imputación objetiva? En primer lugar, y la otra pregunta, ¿existe la imputación objetiva? ¿Es un solo objeto de estudio? ¿O existen más bien criterios de imputación objetiva? Y voy a recomendar, vea, este texto, acabo de llamar a Bonilla, ya se agotó, yo pensé que todavía, pero si ustedes lo pueden conseguir, es de lo más divertido. Después del chiste de los dolos, es lo más divertido que hay en teoría del delito. Entonces ya conocen el chiste de los dolos, ¿verdad? No se los dijeron. Pero aquí no.
Sí, ¿qué le dijo un dolo a otro? Sí lo bueno, que después de ese, no hay nada más divertido que esto, pero además tiene un mérito este libro, ese libro de Javier que se llama La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Es, hasta donde yo conozco, la única discusión dogmática que ha habido en Costa Rica. Es la única. Yo no conozco otra, ¿verdad? No conozco otra, digamos, donde alguien dice, otro le contesta, otro dice por allá, y unos años después don Francisco Castillo saca un libro después de y ya, ahí se acabó, fue como algo inédito. Pero además de esa discusión, en la segunda parte del libro, tiene una explicación muy sencilla, muy pedagógica, ¿verdad? Muy fácil de seguir de qué es la imputación objetiva. Entonces, dicen que ya está agotado, pero si lo pueden conseguir, si alguien lo quiere, yo me encargo de, no de clonárselo, pero yo puedo hacer un respaldo, por si se me pierde el original y les puedo prestar el respaldo. Entonces, tal vez no vamos a profundizar mucho en el tema, vamos a hacer un esbozo para poder ir al café, pero por lo menos para que les quede a ustedes la idea y la inquietud del tema. Se ha dicho hasta la saciedad que el delito es una acción que es típica, antijurídica, culpable y que genera en la mayoría de los casos un resultado. Entonces el tema es, ¿cómo ligar este resultado con esta acción? ¿Cómo podemos decir que este resultado es el resultado de esta acción? Bueno, hay una relación de causalidad, ¿verdad? Hay una relación de causalidad entre esa acción y la muerte. Alguien dispara, y entre el disparo y la bala que le atraviesa los sesos, yo estoy hablando de otras partes del cuerpo menos bonitas, ¿verdad? Menos llamativas, el cerebro y los sesos. Entre ese disparo hay una muerte, entre ese disparo y la muerte hay una relación de causalidad, sí o no, fue ese disparo causa de la muerte. Para esto se han generado varias teorías de causalidad. Yo voy a ver solo esta, nada más, que es la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque es la que más se usa, conditio sine qua non, que es la famosa supresión mental hipotética. Entonces, si yo suprimo hipotéticamente el disparo, ¿se hubiera dado la muerte? ¿Sí o no? Eso está muy fácil. Si yo suprimo el disparo, si yo me imagino que el disparo no se da, ¿se hubiera dado la muerte? No. Entonces sí es causa, ¿verdad? Sí es causa de este acontecimiento. Pero entonces viene un problema. Hay una dosis de 1 gramo de veneno que mata a una persona si se le da el gramo. Entonces, una persona le da medio gramo y otra persona le da medio gramo. Si yo suprimo hipotéticamente la primera acción del que le dio ese medio gramo, ¿se hubiera dado la muerte? No, ¿verdad? Ok. Y si yo suprimo el otro medio gramo, ¿se hubiera dado la muerte? Y si yo suprimo ambos, entonces estamos ante un homicidio sin causa, sin causalidad, ¿verdad? Ese es uno de los primeros problemas, ¿verdad? El otro problema es el de las cadenas causales infinitas. Entonces, si el autor del homicidio, digamos, si los papás del homicidio se conocieron en un bar en 1976, si no se hubieran conocido se habría dado la muerte 40 años después, no se habría dado la muerte, pues no habría nacido el autor, y ahí podríamos seguir hasta Adán y Eva y hasta el Big Bang. Entonces, esta teoría de la conditio sine qua non, que es la equivalencia de las condiciones, tiene esas fallas, digamos, que no genera esos problemas de explicación de la causalidad, y nos podría llevar a cadenas causales infinitas, ¿verdad? Entonces, estaba ese problema sin resolver en la teoría del delito.
¿Quién lo resolvió? Obviamente Klaus Roxin, ¿verdad? Así como resolvió el problema de la autoría mediata y de la autoría mediante del control de aparatos de poder, y así como resolvió Roxin es como el genio, ¿verdad? Porque teníamos la retribución, que es de la primera vía, ¿verdad? Como fines de la pena, la prevención, que es la segunda vía, y entonces no se sabía cómo meter la reparación, la conciliación, ¿verdad? Dentro de esos fines de la pena. Entonces él dijo, muy fácil, invento la tercera vía. Entonces Roxin inventó la tercera vía, que es la reparación. Es como una persona de mente abierta, ¿verdad? Entonces de ahí se habla de la reparación como la tercera vía dentro del derecho penal, etcétera. Y, obviamente, este problema, ¿quién era el llamado a resolverlo? Roxin. Y lo resolvió, como ha hecho el derecho penal desde que existe, recurriendo al derecho civil, ¿verdad? Todo nuestro derecho penal, todo el derecho penal viene 2 pasos atrás del derecho civil, ¿verdad? Ahí venden un librito que me llamó mucho la atención, que se llama, bueno, ahí lo traducen como el elemento de la culpa, o el momento de la culpa de Fogneri, en el derecho privado romano, y ahí nació todo lo que hablamos los penalistas, como si fuera nuestro conocimiento, ¿verdad? Que nosotros lo creamos y lo reproducimos, viene del derecho civil, y el dolo y la culpa, todo empezó ahí, ¿verdad? En el siglo XIX, con los juristas alemanes, los que dieron las primeras bases de la dogmática. Igual la imputación objetiva surgió en un libro homenaje que se hizo, ¿verdad? La primera formulación la hizo un civilista que se llama Lanitz. Pero bueno, para ir aterrizando, para no perdernos así como en la parte histórica o la parte de chisme, ¿verdad? De cuándo nació la teoría y en cuál libro se publicó por primera vez y todo esto, vamos a ver exactamente de qué se trata o cómo pretende resolver la teoría de la imputación objetiva este problema de causalidad. Entonces, en palabras de Javier Llobet, que como ustedes verán, yo soy fan, ¿verdad? Es un gran amigo, pero además me parece que es, en procesal penal, el mejor jurista que tiene el país, ¿verdad? Así como en penales Francisco Castillo, sin ninguna duda, pero además me parece que es una persona muy clara, muy diáfana, muy claro en sus exposiciones, muy acertado en la mayoría de sus opiniones, y nos dice entonces Javier que la imputación objetiva sustituye un criterio de causalidad física por un criterio de causalidad jurídica. Entonces la imputación objetiva es más que causalidad física, es una causalidad usando criterios jurídicos. ¿Cuál es el problema entonces que se pretende resolver con la imputación objetiva? Es un problema de causalidad en el fondo, ¿verdad? Si a determinado resultado lo podemos imputar directamente a la acción. Si esta acción generó este resultado, pero con criterios jurídicos, ¿verdad? Entonces, hay muchos autores, pero de los más famosos están Roxin y Jacobs. Bueno, hay un antecedente que tal vez después ustedes pueden conseguir las filminas si les gusta un poco la parte histórica, pero ni el tiempo ni las energías nos dan para eso hoy, ¿verdad? Hay que hacer una exposición estilo Mertiolate. Ya no se usa el Mertiolate. ¿Quién sabe qué es el Mertiolate? Ya no saben, ¿verdad? Ahora ya. Era algo anaranjado que le ponían a uno cuando se cortaba. Ahora usan yodo. Entonces una exposición Mertiolate es al grano. Ya es el segundo sábado, ¿verdad? Ya no les han dado ni café, entonces hay que entrar al grano. El primer criterio es la creación de un riesgo jurídico desaprobado. En este hay unanimidad absoluta, ¿verdad? Entonces, para ver si un resultado se le puede atribuir o se puede considerar imputable a determinada acción, hay que ver si se rebasó el riesgo jurídico permitido, o dicho de otra forma, si se dio un riesgo jurídico desaprobado. Por ejemplo,
los delitos culposos siempre son la parte más fecunda para la imputación objetiva, ¿verdad? De hecho, Armin Kaufman, que es un finalista, que es de los principales críticos, dice que la imputación objetiva lleva en la frente el sello del delito imprudente, ¿verdad? Es decir, el campo donde se aplica con mayor fecundidad y con mayor éxito la teoría de la imputación objetiva es en los delitos culposos, pero no es exclusiva de los delitos culposos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Alguien va manejando en una escuela que son 25 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora. Va manejando a 100 kilómetros por hora y va además cazando Pokémon con el iPhone ahí, manejando, etcétera. Está infringiendo la velocidad, está infringiendo ese artículo de ley de tránsito que dice que usted no puede andar nada en la mano, excepto el volante, ¿verdad? Entonces, se creó un riesgo jurídico. Sí, es desaprobado, sí, porque hay toda una reglamentación sobre cómo debe conducirse. Y entonces este es el ejemplo más sencillo y más claro, pero es para que nos quede muy claro las bases, digamos, de la teoría. Aquí hay un riesgo no permitido. Se creó un riesgo. Porque hay riesgos permitidos. ¿Cuál sería el riesgo permitido? Que yo voy manejando con el vehículo, con RITEVE, y voy manejando a la velocidad correcta, y no voy pensando en el ayer ni en el mañana, sino que estoy enfocado en la conducción, ¿verdad? Totalmente en estado de vigilia y atento, y sin embargo yo puedo atropellar a alguien. Alguien puede salir y se me atraviesa, o otro lo empujó, y etcétera. Entonces, hay actividades que presuponen la existencia de riesgos, solo que los riesgos habría que dividirlos en riesgos permitidos y riesgos no permitidos. Entonces, lo primero que hay que analizar entonces para ver si un resultado se puede imputar al tipo objetivo es si se da la creación de un riesgo jurídico desaprobado. Y el segundo elemento, también igual de importante, es si ese riesgo se realizó en el resultado, porque puede ser que yo asuma un riesgo jurídico desaprobado, ¿verdad? Pero ese riesgo desaprobado no se realizó en el resultado. Por ejemplo, yo voy manejando igual a 100 kilómetros por hora y mandando por WhatsApp o lo que fuera, y una persona salta de un edificio y me cae en la trompa del carro, ¿verdad? Y lo maté. Entonces igual es un accidente de tránsito. Pero en ese caso, ese riesgo que yo incurrí, que es un riesgo desaprobado, es un riesgo no permitido, no fue el que se realizó en el resultado, ¿verdad? Porque ahí entra, digamos, el tema de la previsibilidad, evitabilidad, la fuerza mayor y todo esto. Entonces, son ejemplos que se me están ocurriendo aquí. De repente aparecen 3 personas y me dicen, bueno, no, pero, la idea es, de estos ejemplos, el ejemplo no lo tomen como una verdad absoluta, sino es una manera para que quede más clara la idea, ¿verdad? De en cuáles casos el riesgo se realiza en el resultado y en cuáles no. Esto es lo esencial, ¿verdad? Esto es lo esencial. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden encontrar cientos de autores con múltiples criterios de imputación objetiva. Por eso mucha gente no habla de la teoría de la imputación objetiva, sino de criterios de imputación objetiva. Por ejemplo, Velázquez, que ahora está hablando don Eric, ¿verdad? De Velázquez, tiene una lista que en el libro también que hizo Rojas, José Alberto Rojas, también sigue la clasificación de Velázquez. Ahí no sé si son 20 o 22 criterios de imputación objetiva, ¿verdad? Roxin tiene 22 criterios, ¿verdad? En su texto. Pero digamos el principal es este. En este hay una absoluta coincidencia. La creación de un riesgo jurídico desaprobado y que ese riesgo se realice en el resultado. Ahora, vean que estamos a nivel de causalidad, ¿verdad? O sea, ni siquiera hemos entrado a ver si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Entonces, después de que yo diga que si este riesgo se puede imputar al tipo objetivo, que es esa relación de causalidad jurídica, ¿verdad? No física, después de eso, tengo que hacer el análisis, digamos, de si hay tipicidad objetiva, si hay tipicidad subjetiva,
si hay antijuricidad, culpabilidad, etcétera, todo el camino. Entonces este es un estadio, digamos, pretípico, es antes de analizar la tipicidad. Después tenemos estos criterios, ¿verdad?, de disminución, aumento o sustitución del riesgo, ¿verdad? Entonces, se discute, por ejemplo, que si el aumento, digamos que si yo no generé el riesgo, pero aumenté el riesgo que ya existía, si se puede imputar al tipo objetivo o no el resultado. Después se discute de si yo disminuí el riesgo, ¿verdad? Había un riesgo y yo, mediante una acción, disminuyo el riesgo, o la desviación del riesgo. Entonces, todos estos casos los vamos a ver con un ejemplo, porque queda más claro. Entonces, por ejemplo, la sustitución del riesgo. Alguien le iba a caer una piedra encima en la cabeza, entonces yo voy corriendo y antes de que la piedra lo aplaste, lo empujo y se cae y se quiebra un dedo, ¿verdad? Entonces, con haberlo empujado, yo generé un riesgo, pero sustituí un riesgo mayor por cambié un riesgo por otro, ¿verdad? Entonces ese es el criterio de la sustitución del riesgo, o disminución del riesgo. Este es más bien de disminución del riesgo, digamos. El de sustitución del riesgo es, por ejemplo, que una persona lo iban a atropellar y yo para que no lo atropellen lo empujo, pero lo atropella otro carro, ¿verdad? Entonces yo con la intención de salvarlo sustituí un riesgo por otro. Y la teoría del aumento del riesgo. Entonces, sobre estos criterios, es importante mejor consultar los textos. Yo recomiendo por encima de todo, bueno, de Javier, por supuesto, ¿verdad?, introductorio, pero irnos a la fuente original, ¿verdad?, el texto de Roxy en Derecho Penal, parte general, que ya hace poco tradujeron el segundo tomo, ya están en español los 2 tomos. Esa es como la fuente, fue al que se le ocurrió. Entonces, como un reconocimiento, deberíamos leerlo a él de primero, a Roxy, y después autores de segunda mano, ¿verdad? También hay un texto chiquitito, es lo traje para que vean que yo hablo a Jacobs, pero lo he leído, ¿verdad? Lo detesto, pero lo he leído. Esta es una traducción de Cancio Meliá. En realidad Jacobs, la parte más espantosa del pensamiento de Jacobs no es el de imputación objetiva, porque sigue los mismos criterios que están unánimes, ¿verdad? Es en otros temas donde Jacobs es detestable, es en el derecho penal del enemigo y en el tema de los fines de la pena, etcétera. Pero bueno, igual para el tema es un autor que válidamente se puede consultar después de haber consultado a Roxin, ¿verdad? Otro principio bastante unánime, ¿verdad?, que en eso hay una identidad casi absoluta entre Roxin y Jacobs, es el tema del principio de confianza. Entonces, yo soy un cirujano, voy a realizar una operación, ¿verdad?, y la persona que esterilizó los instrumentos lo hizo mal y el paciente muere de una infección. Hay un principio de confianza basado en la distribución de roles, en donde yo asumo que las otras personas van a cumplir su rol, ¿verdad? Yo voy en verde, no tengo que parar a ver si alguien se va a brincar el semáforo, dice, tengo autorización de pasar en verde, porque supongo que los demás van a respetar la señalización. El cirujano confía en que el que barrió y el que limpió la sala lo hizo bien y confía en que el que esterilizó los instrumentos los esterilizó de manera adecuada, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de confianza. Entonces, basado en este principio, aunque yo genere un resultado, no se me imputa ese resultado, no se imputa al tipo objetivo el resultado, sí, basado en el principio de confianza, hubo otra persona que intervino y no cumplió con el rol que le correspondía. Ese sería un ejemplo del principio de confianza. Este es el más famoso, este es el que más me gusta a mí, porque es el que la gente dice, pero ¿cómo va a ser posible, verdad? Que es el de 2 ciclistas. Van 2 ciclistas de noche, El primer ciclista va sin luz, y hay una normativa que exige que el ciclista lleve una luz, ¿verdad? Y el segundo ciclista que va detrás de él, también va sin luz. Entonces, el primer ciclista, por ir sin luz, se va y se estrella y se va a un hueco y se muere. Y condenan por homicidio al segundo ciclista, al que iba atrás. Porque se dice que si él hubiera andado con luz,
hubiera alumbrado y entonces el primer ciclista ve el hueco y no se mata. Entonces, este es uno de los criterios más discutidos que se resuelve con el tema de el fin de protección de la norma. Entonces, lo que se ha dicho es que cada norma tiene una finalidad y la finalidad de la norma que exige a los ciclistas tener una luz no es para que anden alumbrando las calles, ¿verdad? O sea, la función de alumbrado público no le toca a los ciclistas, le toca a la municipalidad, al Estado, lo que fuera. La finalidad de la norma es que el ciclista sea visto, para eso es que se le pide que tenga luz. Entonces, con base al fin de protección de la norma, este resultado no se le puede imputar al ciclista que iba detrás, ¿verdad? Porque el fin de protección de la norma que establece la iluminación no es que él ande alumbrando a los demás ni a nadie, sino que él sea visto más bien. Luego, otro criterio que aquí incluso ha sido usado, ¿verdad?, por el antiguo Tribunal de Casación Penal, es el criterio de autorresponsabilidad de la víctima, ¿verdad? El ejemplo clásico, todos tenemos un deber de autoprotección, y bueno, mejor vamos a usar este ejemplo que está aquí. Una persona tiene unas heridas y se las lava con agua de caño, ¿verdad? Y se infecciona y se muere, va al hospital y se muere. Entonces ahí la víctima se puso a sí misma en riesgo, ¿verdad? Eso no hay una auto puesta en peligro. O la persona que va con un compañero que está absolutamente borracho y se monta con él en el carro y se accidenta. Se considera que ese resultado no se le puede imputar al tipo objetivo del conductor porque hubo una auto puesta en peligro de la víctima. Este sí ha sido utilizado aquí por los tribunales. Este muy bonito, ¿verdad?, que es el de la prohibición de regreso, lo cita ahí Jacobs, en este también hay mucha unanimidad, y es la prohibición del regreso, la prohibición del regreso. Entonces, yo realizo una acción. Después de esa acción viene un comportamiento de un tercero, doloso o culposo, o algún asunto de fuerza mayor, y después se produce un resultado. Entonces, lo que dicen es que cuando después de mi acción intervino la acción dolosa o culposa de un tercero, o un caso de fuerza mayor, y se da un resultado, no se puede regresar en la cadena causal. Por eso se llama prohibición de regreso. Entonces, no se puede regresar hasta el hecho original, porque de camino hubo otro hecho que alteró la causalidad. Entonces, aquel ejemplo de la persona que choca en un accidente de tránsito, la persona está lesionada, cuando está lesionada y la llevan en la ambulancia, la ambulancia sufre otro choque, entonces lo tienen que pasar a una tercera ambulancia y cuando llega al hospital, en el hospital se da un incendio y muere, ¿verdad? Entonces, el primer prójimo que tuvo el primer accidente, sería injusto que nos regresemos en la cadena causal hasta él, porque hubo otros aportes causales significativos que generaron el resultado. Entonces, en este criterio de prohibición de regreso, hay es muy unánime, ¿verdad? Esto es la imputación objetiva. No es tampoco así como que, yo no me explico por qué no les gusta hablar de ella. A la mayoría de mis asistentes que contrato en la oficina les pregunto, ¿hablaron de imputación objetiva? No. ¿Y qué dijo? Pues no, que eso no se aplica, ¿verdad? Pero bueno, digamos, si nosotros nos dedicamos al derecho penal, deberíamos comprar un poquito de vergüenza, ¿verdad? Y saber qué es la imputación objetiva. Vivimos de esto, ¿verdad? Nos dedicamos a esto, y cómo no vamos a saber qué es, se aplique o no se aplique, ¿verdad? Es un tema del que hay que conocer, por lo menos en sus líneas generales. En la Fiscalía, cuando estaba doña Paula Guido, sé que estuvieron aplicando mucho, cuando ella estaba en delitos contra la vida, estuvieron aplicando mucho criterios de imputación objetiva. Es un tema, al igual que toda la teoría del delito, usted tiene que saber, por lo menos para que si usted está en un juicio, sepa de qué están hablando, ¿verdad? Para que no esté usted ahí perdido en la discusión, o para que no le metan 10 con hueco, ¿verdad? Para que usted sepa de qué se trata el asunto. Y como ustedes ven, no es un tema así como, les comprendieron en términos generales qué son los criterios de imputación objetiva, ¿verdad? No es nada, mire, es que si yo dijera, si fuera una teoría, no sé, filosófica, que metiera ahí Aristóteles, o que, no sé, o que hablara en palabras, pero son ejemplos de muchachos que van en bicicleta y uno alumbra al otro y
otro que se lava, me parece una teoría súper sencilla, no le veo enorme complicación, y tiene mucha utilidad, sobre todo en delitos culposos, porque, si ustedes se ponen a ver, la falta del deber de cuidado le da un amplio margen de discreción al juez. Al final, en un delito culposo, el juez va a decir, acuérdense la frase de aquel famoso procesalista, ¿verdad?, Salvatore Sata, que decía, el ordenamiento jurídico es el juez. Entonces, al final, el juez dice que es culpa y que es dolo y que es imputación objetiva. Con la imputación objetiva, por lo menos nos salimos de esa fórmula tan pequeñita, que es la falta del deber de cuidado, y contamos con una serie de criterios auxiliares que me parece que para el imputado, que es la parte más débil del proceso penal, le da más garantías de juzgamiento, hace un poco menos arbitraria la aplicación del derecho. Y, por supuesto que hay críticas, ¿verdad? Los finalistas dicen que en delitos culposos se resuelve con falta del deber de cuidado. Bueno, sí, se puede resolver así, pero con estos aportes dogmáticos me parece que, como les dije, hay más garantías para el imputado. También dicen que en los delitos dolosos se resuelve con ausencia de dolo, lo cual yo no coincido también con los finalistas, no coincido con esa crítica, porque crean un concepto de dolo mayor al que existe en la dogmática, que es el dolo, conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo. Entonces, si se resuelven problemas de causalidad diciendo que hay ausencia de dolo, es una solución ficticia. Esto es, en resumen, la teoría de la imputación objetiva. Vamos a abrir el espacio para preguntas y vamos a esperar con ansia las preguntas, pero con mayores ansias todavía el café.